se llama Colombia. ¿Cuáles fueron las culturas que se dieron aquí? Ya conocimos las que se dieron en América, que fueron los mayas, los incas y los aztecas. Hoy vamos a manejar cuáles fueron las principales familias lingüísticas que se dieron aquí. Mire, este fue en Colombia. Aquí encontramos a los guajiros. Aquí tenemos todos estos que pertenecían a la familia Arawak, son los que están de color amarillo, los guahibos, los guajiros, los achaguas. Estas tribus hacían parte de la familia Arawak. Tenemos la familia Chicha, aquí están los muiscas, los pijaos, los guanes, los tairona, zenú, calima y tumaco. Y los de la familia Caribe, que eran los más claritos, veanlos aquí, estos los zenú, los quimbaya, estos hacían parte estos fueron a grandes rasgos las familias lingüísticas que se ubicaron aquí en Colombia. Aquí las tenemos, miren, aquí las tenemos a Tumaco, Calima, San Agustín, Pijao, los muiscas, los guanes, achaguas, guahibos, piapocos, tairona, guajiros, zenú, calima. Esas fueron las de aquí en Colombia. Veamos qué nos dice la diapositiva. Culturas indígenas colombianas. En el territorio que hoy ocupa Colombia, han vivido por más de 1000 años culturas indígenas que tuvieron un excelente desempeño. Miren dónde, en la producción de tejidos, cerámica, agricultura y explotación minera. Estas tribus que han estado, estas culturas indígenas que han estado aquí o en Colombia, se han dedicado por esto. Se han destacado por la producción de tejido, la cerámica, agricultura y la explotación minera. Las personas, un momentico, déjenme bajar aquí. Las personas dedicadas a su estudio la han clasificado en 3 familias. Las personas que se han dedicado a estudiar las culturas indígenas colombianas la han distribuido o la han clasificado en 3 familias. ¿Por qué la han clasificado? Teniendo en cuenta que ellos lo hacen basándose en las similitudes del lenguaje, o sea, cómo hablaban. Aquí para que ellos seleccionar que estos pertenecían a la familia Chicha, ellos tuvieron en cuenta el tipo de lenguaje que manejaba para ellos decir, bueno, estos hacían parte de la cultura de la familia Chicha. Bueno, las tres clasificaciones de las culturas indígenas colombianas fueron Chicha, Caribe y Arawak. Repito, Chicha, Caribe y Arawak. Estas fueron las 3 grandes culturas indígenas que se destacaron en Colombia. Repito, Chicha, Caribe y Arawak. Mírenlo aquí, aquí tenemos este mapa donde están la familia Chicha, Caribe y Arawak. Bien. Ajá. Vamos a ver por qué no camina. Un momentico. Hoy vamos a hablar de los muiscas. Los muiscas hacen parte de la familia Chicha. Por eso vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con la familia Chicha. Bueno, un momentico. Aquí lo tenemos. Empezamos los muiscas, la diapositiva presentada por la profesora Eloísa González. Ya ustedes saben, la clase que siempre lo hemos acostumbrado. Los muiscas estaban ubicadas en esta parte, miren aquí, en esta parte sombreada. Aquí estaban ubicados los muiscas. Esta cultura habitó las tierras altas de Cundinamarca y Boyacá. Aquí están. Su población se concentraba en 2 grandes federaciones, cada una bajo el mando de un jefe supremo. O sea, ellos estaban todos bajo el mando de un jefe supremo, los muiscas.
¿Cuáles fueron las actividades económicas de los muiscas? Mírenlo aquí, ¿a qué se dedicaban? Aquí lo tenemos. Aquí ellos se dedicaban al cultivo. También miren que criaban animales. Entonces, estas eran las actividades económicas a las que se dedicaban los muiscas. Veamos qué nos dice la diapositiva. Actividades económicas. Intervinieron un calendario, o sea, realizaron un calendario que les permitió determinar las épocas de sequía y precipitaciones. O sea, ellos sabían, según ese calendario, cuándo era el tiempo que ellos tenían de sequía, o sea, que no iba a llover, y cuándo habían abundante lluvia. Y de acuerdo con esto, planificaron las actividades de siembra y cosecha. Teniendo en cuenta las épocas de sequía, acuérdense que es cuando no llueve, sequía y precipitaciones es cuando llueve en abundancia. Con base en estos, ellos planificaron las actividades de siembra y cosecha. Ellos dicen, bueno, en tal fecha podemos sembrar y podemos recibir los productos, lo que sembramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cultivaron ellos? ¿A qué se dedicaron? Ellos cultivaron papa, arracacha, batata, maíz y yuca. Esos fueron los principales productos a los que ellos se dedicaron. Cultivaron estos productos, repito, papa, arracacha, batata, maíz y yuca. Criaron animales como los curíes y patos y cazaron o cazaban venados y otros animales silvestres. Entonces fíjense que ellos se dedicaron, hicieron primero los muiscas, hicieron un calendario con base en la época de sequía y precipitaciones para planificar la siembra. Cultivaron la papa, racacha, batata, maíz y yuca y criaron curí y patos, cazaron venados y otros animales silvestres. Arte muisca, miren, vean, aquí tenemos arte muisca. Aquí tenemos figuras de personas y aquí están figuras de animales. Entonces veamos qué nos dice cómo era el arte de los muiscas. Elaboraron piezas de cerámica para uso religioso y doméstico, o sea, para tenerlos, las cuales decoraban con figuras zoomorfas, figuras de animales. Zoomorfas significa animales, como ranas y serpientes, y figuras humanas como estas o antropomorfas. Antropomorfas son figuras humanas y zoomorfas son figuras de animales. ¿De acuerdo? Bien, ¿como cuáles? Como las ranas y la serpiente. En el arte del tejido se destacaban las mantas pintadas con tintes de origen mineral y vegetal. Las más elaboradas eran de uso exclusivo de los gobernantes y sacerdotes. Entonces, las mejores mantas elaboradas, las mejores mantas pintadas, eran únicas y exclusivamente para los gobernantes y los sacerdotes. Repito, elaboraron piezas de cerámica para uso religioso y doméstico y la decoraban con figuras zoomorfas, que eran figuras de animales, como las ranas y la serpiente, y figuras antropomorfas, que eran figuras humanas. En el arte del tejido se destacaban las mantas pintadas, que era uso exclusivo de los gobernantes y los sacerdotes. Miren aquí a las personas trabajando aquí, trabajando la minería. Acuérdense que esta era la técnica del mazamorreo. ¿En qué consistía esa técnica del mazamorreo? Que ellos cogían para ver, entonces después sacaban el agua, sacaban la arena y ahí de pronto salían esmeralda, salía oro, entonces, y ellos de ahí lo cogían. Esta era la técnica del mazamorreo. Veamos qué nos dice la diapositiva, la minería. Los muiscas explotaron minas de esmeralda, sal y carbón
productos que intercambiaban por oro y algodón con los pueblos vecinos. Entonces, ellos explotaban las esmeraldas, la sal y el carbón. Ellos, como antes no había el dinero, ellos cambiaban, hacían el trueque. Yo les doy esmeralda, ustedes me dan oro. Yo les doy sal, ustedes me dan algodón. Eso lo hacían con los pueblos vecinos. Este intercambio les permitió destacados avances en el campo de la orfebrería y los tejidos. O sea, ellos podían trabajar en la orfebrería, trabajo en oro y los tejidos. Entonces, los muiscas explotaron minas de esmeralda, sal y carbón y los intercambiaban por oro y algodón con los pueblos vecinos. Tuvieron avances en la orfebrería y los tejidos. Acuérdense que los tejidos eran pintados y eso era uso exclusivo. Los más hermosos eran uso exclusivo para los gobernantes. Estos eran los centros ceremoniales. Mírenlos como para hacer sus ceremonias. Los muiscas tuvieron grandes centros ceremoniales. Los muiscas tuvieron grandes centros ceremoniales. Tenemos el Templo de la Luna, ubicado en Chía, en el territorio del Zipa, y el Templo del Sol, localizado en Sogamoso, en el territorio del Saque. Entonces, hubo dos templos, el Templo de la Luna y el Templo del Sol. El Templo de la Luna estaba ubicado en Chía y el Templo del Sol estaba localizado en Sogamoso. Allí se reunía la población para hacer sus rituales y rendir cultos a los dioses, en ceremonias en las que ofrendaban piezas de oro. Fíjense. Entonces, en los centros ceremoniales eran dos, el Templo de la Luna, que estaba en Chía, y el Templo del Sol, ubicado en Sogamoso. Allí en esos templos se reunían para hacer rituales y rendir cultos a los dioses en ceremonias en las que ofrendaban, o sea, ellos les daban piezas de oro. Ahora vamos a hablar de los taironas. Mírenlo aquí, los taironas estaban ubicados en Santa Marta. Aquí en Santa Marta. Mírenlo aquí, aquí tenemos Colombia, Santa Marta está aquí, que lo vean, aquí está más amplio, pero ubicando Colombia para que ustedes lo vean bien, están aquí. Aquí en esta parte estaban ubicados los taironas. Ya hablamos de los muiscas, ahora vamos a hablar de los taironas. Habitaron, veamos qué nos dice la diapositiva, habitaron la Sierra Nevada de Santa Marta. La base de su subsistencia era la agricultura. O sea, ellos se dedicaron a la agricultura y tenían tierras muy fértiles que permitían el cultivo del maíz, yuca, auyama, frijol y numerosas frutas. Abundante pescado complementaban su dieta y además constituía un producto de intercambio con otros productos, con otros grupos. Entonces, explico. Los taironas estaban ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. El suelo de esta región, de esta ciudad, las ciudades, era muy fértil, les permitía cultivar y fue así cuando ellos pudieron tener productos de subsistencia, o sea, para ellos poder alimentarse, cultivaban el maíz, la yuca, la auyama, el frijol y muchas frutas. Había, ustedes saben, por la ubicación, estaban cerca del mar y había mucho pescado que les servía para intercambiar con otros grupos. Entonces, ¿está claro? Tenemos los taironas, estaban ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, su suelo era fértil que le permitía el cultivo de muchos productos, había por la cercanía al mar tenían muchos pescados y eso le permitía intercambiar con otros grupos. ¿Cómo estaban organizados los taironas? Aquí los tenemos, mire, aquí está. Esta es
este es el principal, su cacique, el cacique que es el máximo dirigente, el líder. Después seguían los sacerdotes o jeques, los guechas o guerreros, el pueblo, y en el último escalón vienen los esclavos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la diapositiva. La organización social. Cada ciudad grande que tenía 1000 habitantes tenía un cacique que cumplía funciones ceremoniales y ejecutivas, y un grupo de sacerdotes que regía la vida espiritual de los habitantes. O sea, el sacerdote para que les enseñara la religión, ¿verdad? Según seguían en importancia, aquí tenemos los guerreros y el pueblo. Ya todo esto viene siendo el pueblo. Entonces, la organización social, repito, por cada 1000 habitantes tenía un cacique que cumplía funciones ceremoniales. Después le seguían los sacerdotes que se encargaban de la vida espiritual de los habitantes. Le continuaban los guerreros y por último lo que era el pueblo. Todo esto. Esta era la organización social de los taironas. Miren cómo hacían los taironas, miren todo esto, qué bonito. Todo esto lo hicieron los taironas. Mire, en piedra, los árboles, todo esto bien bonito hecho por los taironas. Veamos qué nos dicen las diapositivas. Las ciudades taironas. Aprovechando admirablemente los recursos del bosque y las rocas, construyeron centros urbanos comunicados por una red de caminos de piedra. O sea, sus caminos eran de piedra. Numerosos puentes, murallas y terrazas de cultivo. Planificaron, o sea, organizaron el crecimiento de sus ciudades con terrazas, que primero se utilizaron para la tala organizada de árboles, o sea, para cortar los árboles, pero de manera organizada, luego para la agricultura y finalmente para la construcción de viviendas. También hicieron canales de agua para evitar la erosión de las montañas y para conducir el líquido hasta las viviendas y las terrazas de cultivo. Entonces, fíjese cómo fueron ellos muy bien organizados, que ya ellos le daban hasta un buen manejo al agua. Ellos decían, esa agua no se puede perder, vamos a conducirla hasta las viviendas, hacer una cosa bien técnica con su tubería, de tal manera que esa agua pudiera llegar a las viviendas y a los cultivos. Entonces fíjese que ellos hicieron puentes, vieron los caminos de piedra, utilizaron mucho la piedra, los caminos de piedra, los puentes, las murallas, las terrazas de cultivo, y le dieron buen uso al agua, permitieron que ese líquido tan precioso llegara hasta las viviendas y hasta los cultivos. Acuérdense que los taironas su suelo era muy fértil, que les permitía cultivar muchos productos. ¿Cómo era el arte de los taironas? Mire qué lindo esto. Esto era hecho por los taironas. Imagínense todo el avance que tuvieron. ¿Cómo fue el arte de los taironas? Los taironas fueron destacados orfebres, o sea, trabajaron en el oro, ceramistas, trabajaron la cerámica y talladores de piedra. Desarrollaron la técnica de la cera perdida para trabajar el oro y fabricaron una aleación de cobre y oro. O sea, el oro y el cobre llamada tumbaga. En la actualidad es posible apreciar parte de este ingenio en la ciudad perdida, el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX en Colombia, Ciudad Perdida. Y en Pueblito, otro centro urbano en el Parque Tayrona, en el departamento del Magdalena. Allí encontramos muchas cosas hermosas que nos dejaron los Tayrona. Bueno, hijos,
Este es a grandes rasgos la explicación de la clase. Ahora procedemos a entrar a la plataforma Cian 365. Cian 365, abrimos la guía de aprendizaje.